El sonido de la puerta principal al abrirse llegó exactamente a las 9:15, un retraso sorprendentemente puntual. «Hola», dijo James sin mirarla. Su caro traje azul oscuro parecía impecable, al igual que su pelo oscuro peinado hacia atrás con un tenue gris en las sienes. «Hola», dijo Elizabeth cerrando el libro. «La cena está en la nevera por si tienes hambre». «Ya he comido», respondió él brevemente, aflojándose la corbata. Había una reunión con clientes. Elizabeth asintió. Tenía 35 años y conocía a su marido desde hacía 12. En ese tiempo había aprendido a reconocer las mentiras en su voz, pero prefería no denunciarlo. Por ahora. «Por cierto», empezó James, como si recordara algo importante, mirándola por fin. «A finales de mes hay una gran fiesta de empresa. Es el 15º aniversario de la empresa». Elizabeth sintió un repentino interés. Hacía mucho tiempo que no salían juntos. «Me parece bien», dijo con cautela. «¿Cuándo exactamente?» «El 27, en el Green River Club». James abrió la nevera y sacó una botella de agua mineral. «Pero estaba pensando, te aburrirías allí, todos esos financieros hablando. No es tu ambiente». Elizabeth sintió que una familiar sensación de decepción la invadía por dentro. No era la primera vez que James le dejaba claro que no la consideraba digna de su entorno profesional. «Puedo soportar cualquier conversación, James», dijo ella en voz baja. «Al fin y al cabo soy editora, no señora de la limpieza». «No es eso», hizo un gesto irritado con la mano. «Es que va a ser un acto muy formal. No te gustan esas cosas. ¿Recuerdas lo nerviosa que estabas en la cena de Navidad del año pasado?» «Estaba nerviosa porque te pasaste toda la velada criticando mi vestido y la forma en que sostenía la copa», replicó Elizabeth, tratando de mantener la calma. «¿Lo ves?» James sonrió ligeramente, pero sus ojos permanecieron fríos. «No deberías venir a la fiesta conmigo, me avergonzarás. Volverás a ponerte nerviosa, hablarás sin saber, llevarás algo inapropiado». Elizabeth lo miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. A pesar de años de microagresiones, él nunca había sido tan directo en sus insultos. «Ya veo», fue lo único que consiguió decir. «Bien», terminó de beber y tiró la botella a la papelera. «Voy a ducharme y a acostarme. Mañana tengo una reunión importante». Cuando James subió las escaleras, Elizabeth permaneció sentada, aferrando su copa de vino. Algo en su interior se quebró. O tal vez al revés, algo estaba brotando. Determinación. Llevó la copa a la cocina y vio el teléfono de su marido sobre la mesa. James nunca se dejaba el teléfono. Nunca. Era tan inusual que Elizabeth se quedó paralizada, mirando el aparato como si fuera una bomba sin explotar. El sonido del agua en la ducha del piso de arriba la convenció de que disponía de unos minutos. Su mano alcanzó el teléfono por sí sola. La pantalla se iluminó, mostrando la notificación de un nuevo mensaje. El teléfono no estaba bloqueado, otra omisión poco habitual en James. «Ya estoy esperando nuestro estreno en público, guapo. El vestido va a ser matador. Da envidia a todo el mundo». El remitente era simplemente Buepe. Elizabeth no tardó en adivinarlo. Verónica Pierce, una joven analista financiera que se había incorporado a la empresa de James hacía 1 año y medio. Guapa, ambiciosa, 10 años más joven que Elizabeth. Un cliché en carne y hueso. Elizabeth se desplazó por la correspondencia, intentando no hacer ruido, escuchando el ruido del agua en el piso de arriba. «No puedo esperar a que todo el mundo se entere», había escrito Verónica hacía 3 días. «Hay que elegir el momento adecuado», respondió James. «¿Tienes miedo de que tu ratón de biblioteca sospeche algo?». Siguió un mensaje burlón de Verónica. «Está demasiado ocupada con sus polvorientas novelas para darse cuenta de nada en la vida real». Elizabeth sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Ratón de biblioteca», así la llamaba su marido a sus espaldas.
Siguió desplazándose por la correspondencia y se quedó helada cuando se topó con un mensaje de hacía una semana. Estoy deseando que seamos una familia de verdad. Tú, yo y nuestro futuro bebé. ¿Qué? Elizabeth releyó el mensaje 2 veces. ¿Su futuro bebé? Siguió leyendo, pero los siguientes mensajes no le aclararon nada. El agua de la ducha se cerró. Elizabeth dejó rápidamente el teléfono donde estaba y se acercó al lavabo, fingiendo que se lavaba las manos. El corazón le latía con fuerza y su mente bullía de preguntas. ¿Verónica estaba embarazada? ¿De James? Pero, ¿cómo? Ella y James llevaban años intentando tener un hijo, sin éxito. Incluso se habían hecho pruebas. No podían hacer que funcionara. Y ahora una tal Verónica Pierce hablaba de su futuro bebé. James bajó las escaleras unos minutos después, vestido con una bata. Tenía el pelo húmedo y la cara cansada. ¿Has visto mi teléfono?, preguntó mirando por el salón. En la mesa de la cocina, creo, respondió Elizabeth con la mayor naturalidad posible. Cuando él cogió el teléfono y volvió a subir, ella sintió alivio, pero también una extraña calma. Era como si su brújula interna, largo tiempo confusa, hubiera encontrado por fin el norte. Aquella noche Elizabeth apenas durmió. Se tumbó en su lado de la cama, escuchando la respiración acompasada de su marido dormido, y pensó en los mensajes que había leído, en la fiesta a la que él no quería llevarla, en su futuro bebé, en cómo se había convertido poco a poco en una sombra de sí misma en este matrimonio. Había sido una mujer brillante y segura de sí misma, con sueños de tener su propio estudio literario. Y entonces llegó James, guapo, exitoso, seguro de sí mismo. Se enamoró de su ambición, de su confianza, de su capacidad para hacer las cosas. Pero en algún momento empezó a perderse a sí misma. Al principio fueron las pequeñas cosas, críticas a su ropa, comentarios mordaces sobre su trabajo. Poco a poco, él consiguió convencerla de que no era lo bastante buena como esposa, como mujer, como persona, y ella lo creyó. Se volvió más callada, más cuidadosa, más discreta, y él se volvió más y más distante. Se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más. Cada vez mostraba menos interés por ella. Ella lo atribuyó a su carga de trabajo, sus intentos fallidos de tener un bebé, lo que sea. Pero ahora todo estaba cayendo en su lugar. Verónica Pierce, la fiesta, el bebé. Elizabeth se puso de lado, mirando el perfil de su marido dormido. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuánto tiempo llevaba engañándola? ¿Y qué era esa insinuación de un niño? Por la mañana, después de que James se fuera a trabajar, Elizabeth llamó a la editorial y se tomó la mañana libre. Rara vez lo hacía, así que a su jefe no le importó. Se pasó todo el día en casa ordenando los viejos documentos que James y ella habían apilado en los cajones de su despacho a lo largo de los años. En una de las carpetas encontró lo que buscaba: sus informes médicos de hacía 3 años. Recordaba que se habían hecho un chequeo, pero James nunca le había enseñado los resultados. No pasa nada, solo necesitamos tiempo, le había dicho. Ahora, al leer los documentos, Elizabeth sintió que la ira crecía en su interior. Según el informe, James tenía azoospermia, es decir, ausencia total de espermatozoides en la eyaculación. Una afección que prácticamente eliminaba la posibilidad de concepción natural. Él lo sabía. Todo este tiempo, él sabía que no podía tener hijos. Y no se lo dijo. Y ahora Verónica Pierce hablaba de su futuro bebé. Elizabeth volvió a guardar los papeles en el cajón y salió del despacho. Sintió una extraña calma, ni alivio ni desesperación. Más bien, determinación. Por primera vez en mucho tiempo, vio la situación con claridad. Su marido, el hombre al que había confiado su vida, la había traicionado 2 veces. Primero ocultando su incapacidad para tener hijos, y luego
teniendo una amante. Y no cualquier amante, sino una mujer que por alguna razón hablaba de tener un hijo juntos. Algo no cuadraba, y Elizabeth iba a averiguar qué era. A la mañana siguiente, Elizabeth se levantó con un plan de acción claro. En lugar de montar una escena o tener un enfrentamiento, decidió reunir toda la información que pudiera. Debía comprender el alcance del engaño. James se marchó pronto, apenas lanzándole un «hasta la noche» por encima del hombro. Elizabeth esperó 20 minutos y se puso un sencillo vestido negro, se recogió el pelo en una coleta y se puso las gafas de sol, discretas y poco llamativas. La financiera donde trabajaba James estaba situada en el centro de Evansville, un edificio de cristal de 12 plantas con el pretencioso nombre de Evansville City Tower. Al otro lado de la calle estaba el Lotus Café, popular entre los oficinistas locales. Elizabeth cogió una mesa en la esquina, desde donde tenía una vista despejada de la entrada del edificio, y pidió un café. Vio a James salir del edificio con una joven a las 10:30. Incluso desde lejos era evidente que era guapa, alta, con el pelo largo y oscuro. Llevaba un elegante traje azul que realzaba su figura. Veronica Pierce. Elizabeth solo la había visto una vez, en la fiesta de Navidad del año pasado, a la que James la había llevado por cortesía, según había explicado después. Incluso entonces, Elizabeth había notado su extraña interacción. Demasiados roces casuales, demasiadas miradas. Se dirigieron directamente al Lotus. Elizabeth se puso tensa, pero ellos no repararon en ella en la amplia cafetería, donde eligieron una mesa junto a la ventana. Usando la aplicación para tomar notas de su teléfono, Elizabeth fingió leer un libro mientras observaba a la pareja. Parecían sorprendentemente informales. No había miradas ardientes ni tocamientos secretos por debajo de la mesa. Más bien parecían socios. James explicaba algo enérgicamente. Verónica escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Al cabo de 20 minutos, él miró su reloj, intercambiaron algunas frases más y James se marchó, dejando a Verónica sola en la mesa. Elizabeth decidió arriesgarse. Pidió otro café y siguió esperando. ¿Quizá Verónica había quedado con alguien más? Su paciencia se vio recompensada 15 minutos más tarde, cuando una mujer pelirroja de aproximadamente la misma edad se acercó a la mesa de Verónica. «Siento llegar tarde», oyó Elizabeth que decía la mujer al pasar junto a su mesa. «Tenía una reunión». «No pasa nada, Melanie», contestó Verónica. «Acabo de hablar con James. Como de costumbre, muchos consejos y cero detalles sobre el futuro». Elizabeth se acercó con cautela y se colocó en una mesa más cercana, pero sin perder de vista a Verónica. La aplicación de grabación seguía funcionando. «¿Todavía no lo sabe?», preguntó la pelirroja bajando la voz. Verónica negó con la cabeza. «Se lo estoy insinuando, pero aún no se lo he dicho abiertamente. Quiero elegir el momento perfecto, quizá en un acto de empresa». «¿Y la prueba de paternidad?», Melanie frunció el ceño. «Probablemente se la pediría». «Melanie», sonrió Verónica, «él no puede ser el padre, en absoluto. Es estéril». Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. «Así que Verónica sabe lo de James». «Espera». Melanie puso cara de desconcierto. «¿Estás diciendo que el bebé no es suyo? Pero yo creía que tú habías...» «Claro que no es suyo». Verónica puso los ojos en blanco. «¿Te acuerdas de aquel tipo de la ballena azul? ¿El que pasaba por la ciudad por negocios? Pelo oscuro, acento». «¿El camarero?». Los ojos de Melanie se abrieron de par en par. «¿Qué camarero?». «Estaba sentado en la barra, gerente de ventas de Atlanta. Al principio me pareció bien, ya sabes, protección y todo eso, y luego esas 2 rayas...». Verónica suspiró. «De todos modos, me vino bien». «¿Y vas a atribuirle el bebé a James, a pesar de que él no puede? Puede que no sepa lo de su diagnóstico», dijo Verónica, dando un sorbo a su café.
o pensar que había ocurrido un milagro, o que el diagnóstico era erróneo. Sinceramente, me da igual lo que piense. Lo importante es que crea y saque las conclusiones correctas. ¿Matrimonio? Melanie enarcó las cejas. Exacto, sonrió Verónica. Divórciate de ese ratón gris tuyo y cásate conmigo antes de que sea obvio que estoy embarazada. La solución perfecta para todos. ¿Y si no se lo cree? ¿Y si exige una prueba de ADN? Para entonces ya estaremos casados. Verónica se encogió de hombros. En el peor de los casos obtendré un buen pago en el divorcio. En cualquier caso, todos saldremos ganando. Elizabeth escuchó la conversación con cara de piedra, extrañamente entumecida. Pensó que sentiría rabia, pero en lugar de eso solo sintió una fría determinación, y tal vez un poco de amarga satisfacción al ver confirmada su corazonada. ¿Y su mujer?, preguntó Melanie. ¿Sospechaba algo? ¿Esa rata de biblioteca? Verónica volvió a reírse. James dice que está completamente inmersa en su mundo de fantasía. Ni siquiera se dio cuenta de que tenía una aventura delante de sus narices. Para ser honesto, siento un poco de lástima por ella. La trata como si no fuera nada. ¿Cuánto tiempo lleváis teniendo relación?, preguntó Melanie con cautela. Casi un año. Verónica se encogió de hombros. Al principio solo era diversión. Es rico, tiene éxito y es guapo para su edad. Pero cuando me enteré de que estaba embarazada, fue una señal, un feliz accidente. Elizabeth escuchó la conversación hasta el final, enterándose de muchos detalles desagradables sobre cómo James hablaba de ella a sus espaldas y cómo Verónica planeaba utilizar su embarazo. Después pagó en silencio y salió de la cafetería sin llamar la atención. Fuera, la brillante luz del sol le cortaba los ojos incluso a través de sus gafas oscuras. Elizabeth respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Lo que había descubierto era aún peor de lo que había imaginado. James no solo la engañaba, sino que la humillaba delante de su amante. Y Verónica estaba dispuesta a utilizar al hijo de una relación casual para manipular a James. Elizabeth se dirigió a un parque cercano al centro de negocios. Necesitaba tiempo para pensar, para organizar sus pensamientos. Sentada en un banco, volvió a escuchar la cinta de la conversación, asegurándose de que la había entendido bien. Verónica había dejado embarazada deliberadamente a una conocida ocasional, o al menos no había tomado medidas para evitarlo, sabiendo que James era estéril. Ahora planeaba hacer pasar al niño por suyo para obligar a James a casarse o, como mínimo, a recibir una generosa pensión alimenticia. ¿Cómo se sentía la propia Isabel en esta situación? Esa era la pregunta más difícil. ¿Amargura? ¿Decepción? ¿Ira? Por supuesto, pero también un extraño alivio y libertad. Como si por fin se hubiera librado de tener que intentar salvar una relación que hacía tiempo que había muerto. 12 años de matrimonio, 5 años intentando concebir un hijo, 3 años desde el día en que James recibió el diagnóstico, pero se lo ocultó, fingiendo que solo lo estaban viendo. Un año de engaños. ¿Y antes de eso? ¿Habían sido felices de verdad alguna vez? Elizabeth intentó recordar. En los primeros años de su matrimonio, tal vez sí. James se había sentido orgulloso de su trabajo, presumiendo ante sus amigos de estar casado con la editora más inteligente de Evansville. Viajaban, hacían planes, soñaban con una gran familia. Y entonces todo empezó a desmoronarse. La carrera de James despegó, su autoestima se disparó y su actitud hacia ella cambió. Ella se convirtió en algo así como un mueble incómodo, necesaria, pero no especialmente agradable. El cambio fue gradual. Al principio, pequeños reproches. Esa ropa no te sienta bien. Quizá deberías hablar menos en esas reuniones. ¿De verdad necesitas tantos libros en casa? Luego los más serios. Tu trabajo es solo un hobby comparado con el mío. No entiendes cómo funciona el mundo real.
Tienes suerte de tenerme. Y finalmente, un desprecio total, como si se hubiera vuelto invisible en su propia casa. Y ella lo aguantó todo, lo perdonó todo, lo justificó todo. Incluso ahora, en algún lugar del fondo de su mente había un deseo de encontrar una excusa para James. Tal vez tenía miedo de admitir su diagnóstico. Tal vez engañar a Verónica era una extraña forma de lidiar con sus sentimientos de inferioridad. Pero no. Todo eso son excusas. Él había hecho su elección, muchas veces, todos los días durante años. La elección de no respetarla, de no ser sincero, de no amarla como se merecía. De repente, Elizabeth tuvo claro lo que tenía que hacer. No montaría una escena, no gritaría ni exigiría explicaciones. En lugar de eso, haría lo que mejor sabe hacer: reunir todos los hechos, todos los detalles, formarse una imagen completa. Y luego utilizaría esa información para salir de la situación con dignidad y quizá incluso con alguna ventaja. De vuelta en casa, lo primero que hizo Elizabeth fue hacer copias de los documentos médicos que confirmaban el diagnóstico de James. Luego, examinó sus finanzas conjuntas, cuentas bancarias, inversiones, propiedades. A lo largo de los años de matrimonio, se había acostumbrado a confiar en James en cuestiones financieras, pero ahora se daba cuenta de lo ingenua que había sido. Para su sorpresa, descubrió que James era mucho menos rico de lo que siempre había imaginado. Su casa tenía una hipoteca impresionante, la cuenta común estaba casi vacía y la mayoría de las inversiones eran de alto riesgo y poco rentables. Al mismo tiempo, la cuenta secreta de James, de la que ella se había enterado por casualidad mirando los registros fiscales, mostraba regularmente grandes retiradas de efectivo. ¿En qué gastaba el dinero? ¿Se lo daba a Verónica o tenía otros secretos? A las 3 de la tarde, tras haber terminado con los documentos financieros, Elizabeth decidió revisar más a fondo el despacho de James. En el fondo de un armario empotrado encontró un maletín metálico cerrado con llave. James siempre había dicho que allí se guardaban documentos importantes de la empresa, y ella nunca había preguntado por su contenido. Por suerte, Elizabeth recordó dónde guardaba James sus llaves de repuesto. En una cajita en el estante superior de su dormitorio, entre los gemelos y los alfileres de corbata. Al abrir la caja encontró una carpeta con documentos y varias memorias USB. Los documentos resultaron ser acuerdos de inversión con varios clientes. A primera vista todo parecía legítimo, pero algunas de las cláusulas resultaban sospechosas. Elizabeth no era una experta en finanzas, pero incluso ella podía detectar discrepancias en los tipos de interés y condiciones de reembolso extrañas. Uno de los pendrive contenía hojas de cálculo con nombres de clientes e importes que no coincidían con los documentos oficiales. El segundo eran fotos, muchas fotos de James con varias mujeres. En algunas aparecía Verónica, pero en la mayoría aparecían otras mujeres. El tercer disco estaba protegido con contraseña. Elizabeth se dio cuenta poco a poco del alcance del engaño. Parecía que las maquinaciones financieras de James iban mucho más allá de la mera infidelidad. Podía estar implicado en algún plan que rozaba la ilegalidad y su vida personal. Al parecer, Verónica no era su única, ni siquiera su primera amante. Después de hacer copias de todos los documentos y del contenido de las memorias USB, Elizabeth volvió a colocarlo todo cuidadosamente en su sitio. Luego se sentó ante su portátil y empezó a escribir, estructurando toda la información que había recibido: hechos, fechas, nombres, cantidades, todo lo que había aprendido en los 2 últimos días. Era como trabajar en un libro especialmente complejo. Había que unir todas las líneas argumentales sin perderse ningún detalle importante. Solo que ahora ese will era su propia vida. Cuando empezó a oscurecer por la ventana, Elizabeth ya tenía una idea clara de la situación y de lo que iba a hacer a continuación. Había guardado el documento,
Lo había encriptado y enviado a su correo electrónico del trabajo, y luego había borrado cuidadosamente todo rastro de su búsqueda. Ahora, lo más difícil era mantener una apariencia de normalidad hasta el día de la fiesta, fingir que seguía sin sospechar nada, que seguía siendo la misma ratona de biblioteca, demasiado inmersa en su mundo de ficción como para darse cuenta de la realidad. Al oír el sonido de la puerta principal abriéndose, Elizabeth inspiró profundamente y exhaló. Estaba lista para interpretar su papel. Por última vez. «Estoy en casa», llamó James desde el pasillo. «Estoy en la cocina», respondió ella, controlando cuidadosamente la voz para sonar normal. «Estoy haciendo la cena». Los 10 días siguientes se convirtieron en un elaborado espectáculo para Elizabeth. Sonreía cuando tenía que hacerlo, decía las frases esperadas, preparaba la cena y fingía que todo seguía igual. Por fuera, seguía siendo la misma Elizabeth sumisa y discreta a la que James estaba acostumbrado a ignorar. Pero por dentro, cada una de sus células estaba ocupada preparándose. Una noche, cuando James volvía a llegar tarde a una reunión de negocios, llamó a su vieja amiga Sarah, con la que hacía años que no hablaba, para gran desaprobación de James. «¿Elizabeth?» La voz de Sarah sonó sorprendida, pero complacida. «No puedo creer que seas tú. ¿Cuánto hace que no hablamos? ¿2 años? ¿3? Casi 4», respondió Elizabeth en voz baja, sintiendo una punzada de vergüenza. «Sarah, necesito tu ayuda y tu consejo». Sarah, su amiga de la universidad que se había convertido en una exitosa abogada especializada en divorcios, escuchó a Elizabeth sin interrumpirla. Y cuando Elizabeth terminó su relato, lo primero que dijo Sarah fue: «Siempre supe que era un cabrón. Simplemente no quería disgustarte». Esta franqueza, tan típica de Sarah, hizo sonreír débilmente a Elizabeth. Lo echaba de menos. Conversaciones reales, sin falsedades ni fingimientos. «¿Qué se supone que debo hacer, Sarah? Legalmente». Desde el punto de vista legal, Sarah se puso en modo profesional. «Necesitas pruebas. Cuantas más, mejor. Registros, documentos, pruebas de infidelidad, todo lo que puedas reunir. Y, por supuesto, un divorcio. Pero no tengas prisa por presentarlo. Antes conseguiremos todo lo que necesitamos». «Ya tengo algo», dijo Elizabeth. «La grabación de su conversación, el historial médico». «Estupendo», dijo Sarah. «¿Puedes enviármelo? Veré lo que tenemos y lo que falta». Al final de la conversación, Elizabeth tenía un plan de acción claro y, lo que era más importante, una aliada fiable. Sarah prometió preparar los papeles preliminares del divorcio y reunir las pruebas necesarias para conseguir las condiciones más favorables posibles. «Una cosa más, Liz», añadió Sarah antes de despedirse. «No importa cómo acaben las cosas legalmente, lo que importa es que vuelvas a encontrarte a ti misma. La Elizabeth inteligente y segura de sí misma que conocí en la universidad, la que no tenía miedo de decir lo que pensaba y era lo bastante valiente para mirar al futuro». Estas palabras resonaban en la mente de Elizabeth cuando fue a la ferretería al día siguiente. Compró una caja de madera resistente de tamaño mediano, varias carpetas con clips, papel de calidad y sobres. Luego pasó por la papelería para comprar pegatinas especiales para etiquetar documentos. En casa, durante las horas en que James estaba trabajando, organizó metódicamente todo el material que había reunido. En la primera carpeta colocó el informe médico de infertilidad de James, fechado 3 años antes. Junto a ella había una copia impresa de un correo electrónico de su médico con recomendaciones y una discusión sobre un posible tratamiento, que al parecer James nunca inició. La segunda carpeta contenía pruebas de la aventura, transcripciones de la conversación grabada de Verónica con Melanie, fotografías de James y Verónica saliendo juntos del hotel que Elizabeth había conseguido a través de un investigador privado contratado por Sarah, impresiones de sus mensajes. La tercera carpeta contenía un relato cronológico detallado de las mentiras de James,
fechas concretas, acontecimientos, palabras que había utilizado para destruir su autoestima a lo largo de los años. Había compilado este documento revisando los diarios que había llevado durante los primeros años de su matrimonio y sus propios recuerdos. El resultado fue una especie de diario del maltrato emocional, metódico, preciso y aterradoramente voluminoso. La cuarta carpeta, la más delgada, contenía los papeles de divorcio preparados, en los que se exigía un reparto equitativo de los bienes y una indemnización por daños morales. Elizabeth trabajaba metódicamente, como si se tratara de un complejo proyecto de edición. Cada documento estaba marcado, cada carpeta tenía un código de colores y un índice detallado. De hecho, ese era el proyecto de su liberación. Mientras ella estaba ocupada recopilando y organizando pruebas, James parecía no darse cuenta de nada. Seguía llegando tarde de la misma manera, sin apenas prestarle atención, y de vez en cuando haciendo comentarios condescendientes sobre su trabajo o su aspecto. A medida que se acercaba la fecha de la fiesta de empresa, se mostraba aún más distante, quedándose a menudo en el trabajo hasta altas horas de la noche. «Me temo que volveré muy tarde el día de la fiesta», dijo una noche durante la cena, sin levantar la vista del teléfono. «Puede que incluso por la mañana. No me esperes despierta». «Por supuesto», respondió Elizabeth en voz baja. «Tienes una noche muy importante». James levantó la vista un segundo, como si buscara sarcasmo oculto en sus palabras, pero, al no ver nada sospechoso, volvió a su teléfono. En los mismos días en que Elizabeth preparaba su sorpresa, Veronica Pierce estaba tramando su propio juego. A través del mismo investigador privado, Elizabeth se enteró de varios encuentros entre Veronica y James en el restaurante Green Valley, conocido como lugar de íntimas negociaciones de negocios. En uno de estos encuentros, según el informe del detective, Veronica informó finalmente a James de que estaba embarazada. La reacción de James fue captada en varias fotografías. Primero shock, luego incredulidad mezclada con pánico, y finalmente una extraña mezcla de orgullo y confusión. Pero, ¿cómo es posible? Las palabras de James llegaron al detective. «Ya conoce mi situación». «Mi ginecólogo dice que ocurre», respondió Verónica acariciándole suavemente la mano. «A veces, incluso con este diagnóstico, es posible la concepción espontánea. Es como un milagro». El detective no pudo oír toda la conversación, pero lo esencial estaba claro. Verónica estaba convenciendo a James de que el bebé era suyo, a pesar del diagnóstico médico. Y por lo que parecía, James quería creerlo. Al día siguiente de esa reunión, según informó el detective, James visitó una clínica privada de salud reproductiva, quizá para una consulta o un examen de seguimiento. Este hecho interesó especialmente a Elizabeth. Después de todo, James parecía tener dudas. 5 días antes de la fiesta, Sarah envió a Elizabeth la versión final de los papeles del divorcio, incluido el acuerdo de división de bienes. En la carta de presentación, Sarah decía: «A la luz de las pruebas reunidas, incluidas las pruebas de infidelidad a largo plazo y maltrato emocional, tienes derecho a una parte equitativa del patrimonio». La documentación adjunta sobre los daños psicológicos que describe en sus notas también será un factor importante en el caso. El tribunal suele tomarse en serio este tipo de pruebas, sobre todo cuando están tan bien documentadas. Elizabeth leyó la carta 2 veces, luego imprimió los documentos y los añadió a la cuarta carpeta. Ahora, al mirar las pruebas pulcramente dobladas, sintió un extraño desapego. No había rabia, ni siquiera una amargura especial, solo una tranquila y confiada determinación de terminar esta etapa de la vida con la mayor dignidad. 2 días antes de la fiesta, Elizabeth empezó a trabajar en el último elemento de su plan, una carta a James. Escribió varios borradores tratando de encontrar el tono adecuado, ni acusatorio, ni histérico, ni suplicante, solo honesto,
y frío. Finalmente se decidió por lo siguiente. James, no te preocupes. Para cuando leas esta carta, ya me habré ido de casa. Te ahorraré las explicaciones. En esta caja encontrarás 4 carpetas. La primera contiene tu historial médico que confirma tu diagnóstico de azoospermia hace 3 años. Un diagnóstico del que decidiste no hablarme mientras seguías fingiendo que intentábamos tener un hijo. La segunda carpeta contiene pruebas de tu aventura con Veronica Pierce, incluyendo una cinta de ella hablando con un amigo donde admite que está embarazada de un conocido casual del bar, no de ti. Cito, es infértil. No puede ser padre, en absoluto. Fin de la cita. La tercera carpeta es una cronología de nuestra relación, o más bien de cómo destruiste metódicamente mi autoestima y mi confianza. Anoté cada humillación, cada mentira, cada mirada despectiva. No lo guardé por venganza, sino para no dejar que nadie volviera a tratarme así. En la cuarta carpeta encontrarás los papeles del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en los próximos días para discutir los detalles. No diré que me rompiste el corazón. Eso sería una exageración. El corazón que te di, lo destruiste gradualmente durante muchos años, una pieza cada vez, hasta que no quedó en él más que la costumbre. Por supuesto, asintió Elizabeth, comprendo lo importante que es para ti. James la miró, casi sorprendido, como si no hubiera esperado que lo entendiera. Sabes, a veces creo que he sido demasiado duro contigo últimamente, dijo de repente. Quizá en el futuro podamos estar más tiempo juntos en acontecimientos como este. Elizabeth sintió que una risa amarga le subía a la garganta. ¿En el futuro? ¿Qué clase de futuro imaginaba? Una vida juntos con una esposa y una amante esperando a Brad, hijo. Tal vez, fue todo lo que dijo, manteniendo una expresión neutra en el rostro. Cuando James subió a preparar su traje para mañana, Elizabeth sacó en silencio la caja preparada del armario de su estudio y volvió a comprobar el contenido. Todo estaba en su sitio. 4 carpetas, una carta, documentos adicionales. Era el regalo de despedida para su marido, que durante años la había creído demasiado estúpida para darse cuenta de su engaño. Volvió a guardar la caja y subió al dormitorio, donde James ya estaba colocando su mejor traje sobre la cama. ¿Qué corbata es mejor?, le preguntó, mostrándole 2 corbatas azul oscuro casi idénticas con dibujos apenas distinguibles. La de la izquierda, dijo Elizabeth sin mirarla siquiera. Hace mejor juego con los ojos. James asintió, satisfecho con la respuesta, y continuó con sus preparativos sin reparar en la mirada distante de su esposa. Para él, ella seguía siendo la Elizabeth previsible y sumisa, un cómodo telón de fondo para su vida. Solo unas horas más, pensó. Solo unas horas más y las máscaras caerían. Y para su sorpresa, su tranquila y discreta esposa resultaría no ser nada de lo que había pensado que era todos estos años. Esa misma tarde, Elizabeth preparó una pequeña bolsa con sus objetos más esenciales, documentos, algunas prendas de ropa, un ordenador portátil, fotos de sus padres, un par de libros favoritos. Nada que pudiera levantar sospechas si a James se le ocurría mirar en el armario. Recogería el resto más tarde, cuando las cosas se hubieran calmado. Apenas durmió por la noche, escuchando la respiración constante de su marido a su lado. Era su última noche juntos, aunque él aún no lo sabía. Extrañamente, no sentía arrepentimiento ni miedo, solo una tranquila expectación ante la libertad que la esperaba más allá del umbral. Por la mañana, James se levantó temprano, se duchó y pasó un largo rato eligiendo una camisa. Elizabeth preparó el desayuno como de costumbre y comieron en silencio en la cocina, cada uno absorto en sus propios pensamientos. «Hoy no me esperes levantada», dijo James terminándose el café. «Después de la fiesta, puede que haya un pequeño seguimiento. Te llamaré si hay un cambio de planes». «Por supuesto», respondió Elizabeth con calma. «Que tengas un buen día». Cuando la puerta se cerró tras él,
Ella exhaló lentamente. El plan se había puesto en marcha. Ahora solo quedaba avanzar. La mañana del día de la fiesta empezó para Elizabeth con una sensación de extraña calma. Se despertó antes que James, bajó tranquilamente a la cocina y preparó café. Los primeros rayos de sol se colaban por la ventana de la cocina, tiñendo la habitación de un suave resplandor matutino. Las cosas van a cambiar hoy, pensó, dando un sorbo a la bebida caliente. No drásticamente, no dramáticamente, no iba a montar una escena ni a exponerse públicamente, solo que, al final del día, pasaría la página de este capítulo de su vida. James bajó las escaleras hacia las 8, ya vestido con sus pantalones y camisa caseros. Llevaba el pelo bien peinado y su rostro mostraba la expectación del gran día. «Buenos días», dijo acercándose a la cafetera. «Hoy llegas pronto». «Me he levantado y no he podido dormir», respondió Elizabeth con sencillez. «Mucho trabajo con el manuscrito». James asintió, poco interesado en los detalles de su trabajo. A lo largo de los años de matrimonio, nunca había aprendido a hacer preguntas sobre su vida profesional. «Hoy salgo temprano», dijo, sirviéndose una taza de café. «Tengo que prepararlo todo para esta noche. Verónica se ofrece a recogerme, así que mi coche se quedará aquí». Elizabeth sintió que algo en su interior se contraía al oír el nombre de su amante. Incluso ahora, sabiendo todo lo que sabía, oírle hablar tan a la ligera de Verónica le resultaba incómodo. «Conveniente», dijo, tratando de mantener la voz neutra. «¿A qué hora es la fiesta?» «Empieza a las 7, pero la parte principal es de 9 a medianoche», respondió James, untando mermelada en su tostada. «No me esperes levantada, en serio, podría ser muy tarde». «Entiendo», asintió Elizabeth. «Es una noche importante para ti». «Sí, lo es», repitió, y había algo parecido al nerviosismo en su voz. Después del desayuno, James se retiró a su estudio y Elizabeth se ocupó de los preparativos para su propia baasisho. Sacó una caja de madera con documentos del armario y volvió a comprobar su contenido. La primera carpeta era un historial médico, la segunda una prueba de infidelidad, la tercera una cronología de maltrato emocional y la cuarta los papeles del divorcio. Y encima, una carta. Por un momento, la duda se apoderó de ella. ¿Era demasiado cruel lo que pensaba hacer? Pero entonces recordó todos los años de humillación, las mentiras sobre su infertilidad, los engaños, y recobró la determinación. No estaba haciendo nada que él no mereciera por sus acciones. Alrededor del mediodía sonó el timbre. Era Verónica, que venía a recoger a James. Elizabeth podía verla a través de la ventana del salón, alta, delgada, con un elegante vestido negro que realzaba su figura, pero era lo bastante holgado en la cintura como para ocultar los primeros signos del embarazo. James salió del estudio cuando oyó sonar el timbre y le dijo a Elizabeth: «Es para mí, me voy». «Buena suerte en la fiesta», le contestó Elizabeth sin levantarse del sofá. «Espero que salga como planeas». Él se detuvo un momento, como si captara algún subtexto en sus palabras, pero luego se limitó a asentir y salir. A través de la ventana, Elizabeth lo vio abrazar a Verónica en la entrada, y ella se rió con la cabeza inclinada hacia atrás, y subieron juntos a su deportivo plateado. Cuando el coche desapareció al doblar la esquina, Elizabeth respiró hondo. Ahora disponía de unas horas para ultimar su plan y salir de casa antes de que él regresara. Empezó por revisar sus documentos. Cada papel, cada fotografía, cada registro estaba cuidadosamente organizado y firmado. Quería que James se diera cuenta inmediatamente del alcance de su exposición cuando abriera la caja. Luego releyó la carta una vez más. Era concisa pero sucinta. Cada palabra daba en el blanco, sin emoción, sin histeria, solo hechos fríos y sus inevitables consecuencias. Metió la carta en un sobre y lo colocó encima de las carpetas de la caja. Luego cerró la caja y la ató con un cordel sencillo, no demasiado apretado para que James pudiera desatarlo fácilmente.
El siguiente paso fue decidir exactamente dónde poner la caja. Después de pensarlo un poco, Elizabeth eligió la mesa de la cocina, el lugar donde solían desayunar y cenar cuando aún eran algo parecido a una familia normal. Parecía simbólico. Mientras hacía estos preparativos, sonó el teléfono. Era Sara, aclarando los detalles de su plan. ¿Seguro que estás preparada?, preguntó después de que Elizabeth hubiera expuesto su estrategia. Quizá no deberías estar sola el día del divorcio. No estaré sola, respondió Elizabeth. Iré a verte si la oferta sigue en pie. Claro que sigue en pie, dijo Sara enérgicamente. El sofá cama de mi estudio es todo tuyo. Y no solo el sofá, toda la casa. Quédate todo el tiempo que necesites. Gracias, dijo Elizabeth con sinceridad. No sé qué habría hecho sin ti. Lo mismo, pero menos cómodo, se rió Sara. Eres más fuerte de lo que crees, Liz. Siempre lo has sido. Solo lo he olvidado durante un tiempo. Después de hablar con Sara, Elizabeth subió a terminar de hacer la maleta. Decidió llevarse solo lo imprescindible, unos cuantos conjuntos de ropa, cosméticos básicos, ordenador portátil, tableta, documentos y 2 o 3 libros favoritos. Todo lo demás podría recogerlo más tarde o sustituirlo por otros nuevos. Mientras hacía la maleta, encontró una foto de boda con marco plateado en su mesilla de noche. James y ella, 12 años atrás, jóvenes, felices, llenos de esperanza. Mantuvo la mirada fija en su rostro, abierto, radiante, seguro de sí mismo. ¿Cuándo había perdido esa confianza? ¿Cuándo había dejado que él la convenciera de que era menos de lo que realmente era? Decidió conservar la fotografía. Ya no era su vida, ya no era su historia. Que se quedara aquí, en una casa que pronto también formaría parte del pasado. Hacia las 5 de la tarde, Elizabeth llamó al taxista que Sara le había recomendado, un hombre de confianza que no hacía demasiadas preguntas. Debía llegar a las 6:30 para llevarla a casa de Sara junto con sus pertenencias. Mientras esperaba el taxi, recorrió una vez más la casa, espaciosa, elegante, pero tan fría y sin vida. James y ella la habían comprado hacía 5 años cuando la carrera de él despegó. Grande para 2, estaba destinada a la familia que nunca tuvieron. Ahora, al ver las habitaciones vacías para los niños, Elizabeth sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Quizá fuera lo mejor. ¿Cómo serían los niños que crecieran con un padre como James? A las 6:15, sacó la maleta y el bolso al porche. La tarde era cálida y tranquila, sin tormentas ni vientos dramáticos a la altura del momento. Una tarde normal de primavera en Evansville. De vuelta en casa, revisó por última vez la caja que había sobre la mesa de la cocina. Todo estaba listo. Solo quedaba esperar al taxi y marcharse, dejando a James con su «brr» de despedida. Exactamente a las 6:30 se detuvo un taxi. El conductor, un hombre de mediana edad de modales suaves, la ayudó a cargar sus cosas y le abrió la puerta, sin preguntarle por qué salía de su propia casa con una maleta a media tarde. «A Oak Street 16, por favor», dijo Elizabeth al subir al coche. De camino a casa de Sara, reflexionó sobre lo que estaría ocurriendo ahora en la fiesta. Verónica debía de estar preparándose para hacer su gran anuncio. Se preguntó si James creería su historia de una concepción milagrosa a pesar de su diagnóstico. ¿O estará fingiendo, demasiado orgulloso para admitir el engaño? Mientras tanto, en la elegante sala de banquetes del Green River Club, la fiesta corporativa estaba en pleno apogeo. James Carter, vestido con su mejor traje, estaba en la barra con un vaso de whisky, observando cómo Verónica seducía a sus colegas y superiores. Era preciosa, segura de sí misma, guapa y ambiciosa, todo lo que él no creía que fuera Elizabeth. Esta noche, Verónica planeaba anunciar su relación y su embarazo. La versión oficial para sus colegas. Llevaban meses saliendo en secreto,
sin querer hacer pública la relación por ética laboral, pero ahora, con la llegada del bebé, habían decidido hacerlo oficial. James seguía sin creerse que iba a ser padre. Después de que le diagnosticaran la enfermedad hacía 3 años, se había resignado a la idea de que nunca tendría hijos. Ni siquiera se lo había dicho a Elizabeth. No quería ver la decepción en sus ojos. En lugar de eso, se había limitado a fingir que lo estaban PIB, sabiendo que no funcionaría. Y ahora Verónica decía que estaba embarazada de él, que era una especie de milagro médico, un raro caso de recuperación espontánea. Él quería creerlo, realmente quería creerlo, pero en algún lugar de su interior las dudas lo mantenían alerta. James, la voz de Verónica sonó cerca. Ya es la hora. Todos se están preparando para el brindis. Lo cogió del brazo y caminaron juntos hacia el centro de la sala, donde el director general de la empresa, Richard Foster, se disponía a pronunciar un discurso. Tras las felicitaciones de rigor por el aniversario de la empresa y los planes de futuro, Richard cedió el micrófono a Verónica, que pidió la palabra para un anuncio especial. Queridos colegas, empezó con una sonrisa radiante. James y yo tenemos una noticia que nos gustaría compartir con vosotros. Mientras tanto, el taxi de Elizabeth se detuvo frente a la casa de Sarah. Estaba en un barrio tranquilo, con casas limpias y césped bien cuidado, justo lo contrario de la ostentosa mansión de ella y James. Sarah la esperaba en el porche con una amplia sonrisa. Al ver a su amiga, Elizabeth sintió que la tensión de las últimas semanas empezaba a ceder. No estaba sola, tenía apoyo. «Bienvenida a tu nuevo hogar temporal», dijo Sarah mientras la abrazaba. «¿Ha ido todo según lo previsto?» «Sí», asintió Elizabeth. «La caja le está esperando en la mesa de la cocina. Creo que a estas horas Verónica hará su gran anuncio en la fiesta. Me encantaría ver su cara cuando llegue a casa y descubra tu regalo de despedida». Sarah ayudó al conductor a descargar las cosas. «Pero aún más, me gustaría ver su reacción cuando se dé cuenta de que su ama lo ha estado utilizando». Elizabeth asintió en silencio. A pesar de todo el dolor que James le había causado, no sentía un placer sádico ante la idea de humillarlo. Más bien tenía una sensación de justicia, de restablecer el equilibrio. Por dentro, la casa de Sarah era acogedora y cálida. Libros en las estanterías, sofás mullidos, velas y plantas vivas. A Elizabeth le recordaba a su propio piso antes de casarse, un lugar donde se sentía ella misma. «Te he preparado un despacho», dijo Sarah, mostrándole una habitación con un sofá-cama y un pequeño escritorio. «No es el Ritz, pero es mejor que nada». «Es perfecto», respondió Elizabeth con sinceridad. «Gracias por todo». «De nada». Sarah se encogió de hombros. «Para eso están los amigos. Ahora dime sinceramente, ¿cómo te sientes?» Elizabeth se quedó pensativa un momento, intentando dar sentido a sus propias emociones. «Extraña», respondió por fin. «No tan libre, todavía no, pero más ligera. Es como soltar una pesada mochila que he llevado durante años». «Es normal», asintió Sarah. «La verdadera libertad vendrá después, cuando todo esto haya quedado atrás. Mientras tanto, ¿qué tal un poco de vino y una charla íntima? Tenemos mucho de lo que ponernos al día en 4 años». En el Green River Club, Verónica estaba terminando su anuncio. Y aunque habíamos planeado esperar para conocer la noticia, la vida ha hecho ajustes. Se puso la mano en el estómago en un gesto elegante. James y yo esperamos un nuevo miembro en la familia. La sala estalló en aplausos y felicitaciones. Los compañeros rodearon a la pareja, estrecharon la mano de James y abrazaron a Verónica. El director general brindó personalmente por el futuro de la empresa ante la nueva generación. James sonrió y aceptó las felicitaciones, pero una extraña inquietud crecía en su interior. Durante las 2 últimas semanas había intentado convencerse de que un milagro era posible, incluso visitando a otro médico para una consulta.
pero el especialista solo confirmó el diagnóstico anterior: azoospermia, una enfermedad en la que la probabilidad de concepción natural es casi nula. Y, sin embargo, Verónica estaba embarazada y decía que era suyo. ¿Podría ser cierto? ¿O le estaba utilizando, conociendo su diagnóstico y su desesperado deseo de tener un hijo? Estos pensamientos le atormentaron toda la noche, incluso mientras sonreía, brindaba y aceptaba palmadas en los hombros de sus colegas, muchos de los cuales conocían su infertilidad por conversaciones informales. A medianoche, cuando la parte formal de la fiesta había terminado y la mayoría de los invitados se habían dispersado, James se sentía emocionalmente agotado. Verónica, en cambio, estaba radiante de placer. Su plan había funcionado a la perfección. «¿Vamos a mi casa?», sugirió mientras entraban en el aparcamiento. «¿Celebrar nuestro éxito en un lugar más privado?» «Prefiero irme a casa», dijo James, sintiéndose repentinamente cansado. El día había sido demasiado ajetreado. «¿A casa?», Verónica alzó las cejas. «¿Con tu ratón gris? ¿No habíamos planeado que nos anunciaras hoy?» «Hoy no», James sacudió la cabeza. «Es que necesito tiempo para pensar». Verónica lo miró con irritación mal disimulada. «¿Qué hay que pensar, James? Estoy embarazada. Acabamos de anunciarlo a toda la empresa. ¿De qué te avergüenzas exactamente?» «De nada», intentó sonreír. «Solo estoy cansado. ¿Podemos hablar de esto mañana?» «Ahora mismo. Llévame a casa, por favor». Durante todo el trayecto hasta la casa de los Carter condujeron en un tenso silencio. Cuando Verónica detuvo el coche en la entrada, James se limitó a asentir con la cabeza y se bajó sin ofrecerle entrar ni siquiera darle un beso de despedida. La casa lo recibió con silencio. Elizabeth solía estar dormida a esas horas, pero la luz de la cocina estaba encendida, lo que le pareció extraño. «¿Elizabeth?», gritó mientras caminaba por el pasillo. No obtuvo respuesta. Entró en la cocina y se quedó helado al ver una caja de madera sobre la mesa, atada con un cordel y un sobre encima. A James le dio un vuelco el corazón. Algo en aquella imagen, la casa vacía, la caja sobre la mesa, era instintivamente inquietante. Se acercó lentamente al escritorio y cogió el sobre. Decía simplemente «James». Cuando desató el cordel y abrió la caja, vio 4 carpetas pulcramente firmadas y una carta en un sobre cerrado. Parecía demasiado oficial, demasiado final. James sacó el sobre que contenía la carta y lo abrió con dedos temblorosos. A medida que leía, se le iba quitando el color de la cara. Cuando llegó a la última línea, estaba pálido como el papel. Ella lo sabía. Todo este tiempo había sabido de su infertilidad, de su relación con Verónica. Y más que eso, sabía que el hijo de Verónica no era suyo. James se hundió en la silla, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. Entonces, como en un sueño, empezó a abrir las carpetas una a una. La primera contenía realmente sus documentos médicos, los mismos que había recibido hacía 3 años y que había ocultado cuidadosamente a su mujer. El diagnóstico era inequívoco: azoospermia, una forma incurable. La segunda carpeta contenía fotografías de sus encuentros con Verónica, impresiones de sus mensajes y, lo peor de todo, la transcripción de una conversación en la que Verónica le había dicho sin rodeos a su amiga que estaba embarazada de un conocido casual del bar, no de él. «El bebé no es suyo. El gerente de ventas de Atlanta. Al principio pensé que todo iba bien. Y entonces esas 2 rayas». James sintió que las náuseas le subían a la garganta. Verónica le había estado engañando todo este tiempo, utilizándole, sabiendo de su infertilidad y de su desesperado deseo de tener un hijo. La tercera carpeta era quizá la más dolorosa, una cronología de su matrimonio con Elizabeth, detallando todas las veces que él la había humillado, menospreciado sus logros, la había hecho sentir inferior. Al leer estas líneas, escritas en un lenguaje seco y objetivo,
James se vio a sí mismo por primera vez a través de los ojos de su mujer, y no era un retrato bonito. La cuarta carpeta contenía los papeles del divorcio, ya preparados para su firma. Todo había sido pensado hasta el último detalle. James cerró la última carpeta y se recostó en la silla, sintiéndose completamente agotado. Todo se había desmoronado en una noche. Su matrimonio, su ilusión de ser padre, su autoestima. Volvió a coger la carta de Elizabeth y releyó las últimas líneas. Te deseo suerte para que le expliques a Verónica por qué no puedes ser el padre de su hijo. Elizabeth le había ganado en todos los frentes. La Elizabeth tranquila y discreta que él creía estaba demasiado inmersa en el mundo de los libros como para darse cuenta de la realidad. No solo lo veía todo, sino que actuaba metódicamente, a sangre fría, con eficacia. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Verónica. Tenemos que hablar. Mañana a las 10 en el Maple Street Café. No llegues tarde. James dejó el teléfono sobre la mesa sin contestar. Mañana tenía que mantener una conversación muy difícil. Y hoy solo estaba sentado en la cocina de su casa vacía, mirando la caja que contenía las pruebas de su autoengaño y su colapso. James había estado despierto toda la noche. Después de descubrir la caja y leer la carta de Elizabeth, permaneció sentado en la cocina, releyendo los documentos una y otra vez, como si esperara encontrar en ellos algún error, la prueba de que todo había sido un malentendido. Pero cada palabra, cada fotografía, cada transcripción de la conversación no hacían sino reforzar la terrible verdad. Su vida, tan cuidadosamente construida y controlada, se desmoronaba como un castillo de naipes. Hacia las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaban a filtrarse a través de las persianas, se levantó de la silla de la cocina, amasándose los miembros agarrotados, y se dirigió al salón. La casa parecía extrañamente vacía, aunque físicamente nada había cambiado. Los mismos muebles, los mismos cuadros en las paredes, las mismas chucherías en las estanterías. Pero la ausencia de Elizabeth parecía casi tangible, como si una energía importante hubiera abandonado la casa con su marcha. James nunca se había dado cuenta de lo importante que era la presencia de su mujer en aquel espacio. Sus libros en las estanterías, sus notas en los márgenes de los manuscritos esparcidos por la mesa de café, su taza de té sin terminar que se había dejado la noche anterior. Todas estas pequeñas cosas formaban la sensación de hogar. Ahora que realmente miraba a su alrededor, se daba cuenta de lo mucho que Elizabeth había formado parte de su vida juntos y de lo poco que él lo había apreciado. A las 8:30 sonó su teléfono. El número de Verónica apareció en la pantalla, pero James no contestó. Llamó 2 veces más y luego envió un mensaje de texto. «Llámame, es urgente». Pero James no estaba preparado para esa conversación. Primero tenía que ocuparse de sí mismo, de lo que sentía y pensaba sobre la situación. En lugar de contestar a Verónica, decidió darse una ducha y cambiarse de ropa. Las acciones mecánicas le ayudaron a distraerse de sus dolorosos pensamientos. Después de ducharse, afeitarse y vestirse con una camisa y unos pantalones nuevos, se sintió un poco mejor. Al menos físicamente. Internamente, sin embargo, seguía en estado de shock. A las 9:45, un poco antes de la hora acordada con Verónica, James salió de casa y subió a su coche. El trayecto hasta la cafetería de Maple Street solía durar 15 minutos, pero hoy las calles de Evansville le parecían desconocidas, como si las viera por primera vez. Los edificios e intersecciones familiares parecían diferentes, como si pertenecieran a otro mundo o a otra vida. Al aparcar fuera de la cafetería, James se fijó en el deportivo plateado de Verónica en el aparcamiento. Ella ya estaba dentro, sentada en una mesa junto a la ventana, golpeando nerviosamente el tablero con los dedos. Cuando le vio a través del cristal, le saludó con la mano, pero su sonrisa parecía tensa. James respiró hondo,
Recuperó la compostura y salió del coche. Al entrar en la cafetería, se sintió extrañamente ajeno, como si estuviera observando desde la barrera. «Llegas tarde», dijo Verónica en lugar de saludarlo cuando se sentó frente a ella. «No, llego justo a tiempo», respondió James mirando el reloj. Eran las 10:01. «No importa», hizo un gesto con la mano. «Tenemos que hablar seriamente de lo de anoche. Te comportaste de forma extraña después del anuncio. No estabas contenta, apenas hablabas. La gente empezó a hacer preguntas». James la miró, su pelo oscuro perfectamente peinado, su maquillaje impecable, su blusa cara. Era guapa, ambiciosa, segura de sí misma, todo lo que él había apreciado antes. Pero ahora, sabiendo la verdad, veía bajo aquella atractiva coraza algo totalmente distinto, un frío cálculo y la voluntad de utilizar a cualquiera para conseguir sus objetivos. «Sé que el bebé no es mío», dijo simplemente, decidiendo no andarse con rodeos. Verónica se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par por un momento, pero rápidamente se recuperó de la impresión y puso en su rostro una expresión de dignidad ofendida. «¿De qué demonios estás hablando?», dijo indignada. «Claro que el niño es tuyo. Hablamos de ello. Tu médico lo diagnosticó mal. Son cosas que pasan». «Basta, Verónica», dijo James cansado. «Sé lo de tu conversación con Melanie. Sé que estás embarazada de un tipo del bar. Y sé que me has estado utilizando todo este tiempo, sabiendo de mi incapacidad para tener hijos». Ahora la sorpresa en su cara era genuina. Abrió la boca para decir algo, la cerró y volvió a abrirla. «¿Quién te lo ha dicho?», soltó por fin. «¿Melanie? Esa zorra». «Melanie no». James sacudió la cabeza. «Elizabeth, ¿tu mujer?». Verónica se rió, pero su risa sonó falsa. «¿El ratón gris que no se da cuenta de nada? No me hagas reír. Resulta que se da cuenta de muchas más cosas de las que ambos pensábamos». James sacó un papel doblado del bolsillo de la chaqueta. «Aquí tienes la transcripción de tu conversación con Melanie en el Café Loto. Y sí, lo escribió todo, cada palabra». Colocó la hoja delante de Verónica. Ella pasó los ojos por encima del texto y su rostro palideció poco a poco. Allí estaban sus propias palabras. «Es infértil. No puede ser padre. En absoluto». Y luego, «¿Recuerdas a ese tipo de la ballena azul? El que pasaba por la ciudad en viaje de trabajo, pelo oscuro, acento». Eso no es verdad», protestó débilmente. «Elizabeth se lo inventó todo para separarnos». «Vamos, Verónica». James sacudió la cabeza. «Se acabó el juego. Estuviste bien, de verdad. Casi me convenciste de un milagro. Estaba tan desesperada por creer que estaba dispuesta a hacer la vista gorda a todas las incoherencias. Pero los hechos son tercos». «No te pongas sentimental», Verónica puso los ojos en blanco. «En el mundo real se trata de beneficio mutuo. Yo podía darte lo que tu aburrida esposa no podía: estatus, reconocimiento, ascenso social, y tú podrías darme estabilidad económica y posición social. ¿Qué tiene eso de malo?». «Todo», respondió James con sencillez. «Absolutamente todo». Se levantó de la mesa dejando la transcripción de la conversación frente a Verónica. «¿A dónde vas?», preguntó ella bruscamente. «Aún no hemos terminado». «Sí, hemos terminado», dijo James, «completa y absolutamente. Y por cierto, no te molestes en ir a la oficina el lunes. Ya le he enviado a Richard una carta explicándole tu situación, incluyendo el hecho de que mentiste deliberadamente sobre el origen del bebé. No le hace ninguna gracia el escándalo que esto va a provocar en la empresa». El rostro de Verónica se contorsionó de rabia. «No puedes hacerme esto», siseó. «Estoy embarazada, maldita sea». «Sí, lo estás», asintió James. «Pero no de mí, y esa es la única verdad en toda esta historia». Con esas palabras se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando a Verónica sentada sola, con una transcripción de sus propias palabras delante de ella. Al volante de su coche,
James no se dio cuenta inmediatamente de a dónde iba. No quería volver a casa. Allí había demasiados recuerdos y la ausencia de Elizabeth se sentía demasiado fuerte. La oficina tampoco era un buen lugar para estar. Después del anuncio de ayer y la revelación de hoy, necesitaba tiempo para decidir cómo seguir adelante. James aparcó frente a un pequeño parque de la ciudad y salió del coche. El día era cálido y soleado, la gente paseaba, los niños jugaban en el parque infantil, la imagen tranquila habitual de un fin de semana en una ciudad pequeña. Contrastaba con la tormenta de su alma. Se sentó en un banco vacío y sacó el teléfono. Encontró el número de Elizabeth y se dispuso a llamar, pero se detuvo. ¿Qué le diría? ¿Disculparse? ¿Le pediría que volviera? ¿La amenazaría o le suplicaría? Nada le parecía bien. En lugar de llamar, decidió enviar un mensaje de texto. Recibí la caja. Lo he leído todo. Tienes razón en todo. Lo siento. Habiendo enviado el mensaje, no esperaba respuesta. Y, efectivamente, no hubo respuesta. ¿Y qué podía decir Elizabeth? Sus caminos se habían separado y ahora ambos tenían que rehacer sus vidas, por separado. Mientras tanto, Elizabeth se despertó en la habitación de invitados de la casa de Sarah, sintiéndose extrañamente ligera. Había dormido bien, por primera vez en mucho tiempo, sin sueños inquietantes ni tensiones internas. Tal vez fuera el resultado de la decisión que había tomado, la sensación de que por fin había tomado las riendas de su vida. Bajó a la cocina y encontró a Sarah preparando el desayuno. «Buenos días, bella durmiente», sonrió Sarah mientras volteaba tortitas en una sartén. «¿Cómo has dormido en tu nueva casa?» «Sorprendentemente bien», admitió Elizabeth. «Es como si por fin hubiera expirado después de mucho tiempo aguantando la respiración». «Es normal», asintió Sarah. «Cuando sales de una relación tóxica, tu cuerpo responde con gratitud. ¿Un café?» Desayunaron en un silencio acogedor, interrumpido únicamente por comentarios ocasionales sobre el tiempo, las tortitas o los planes del día. Había algo extrañamente cómodo en esta cotidianidad, en no tener que vigilar constantemente sus palabras y acciones por miedo a las críticas. Después de desayunar, mientras estaban sentados en el salón con tazas de té, el teléfono de Elizabeth emitió un nuevo mensaje. Era de James. «Recibí la caja. La he leído entera. Tienes razón en todo. Lo siento». Elizabeth le mostró el mensaje a Sarah. «¿Vas a contestar?», preguntó ella. Elizabeth dudó. Una parte de ella quería contestar, decir todas las cosas que había acumulado a lo largo de los años, pero otra parte de ella se dio cuenta de que no era necesario. Ya lo había dicho todo en su carta, en las pruebas cuidadosamente reunidas, en su propia partida. «No», decidió finalmente. «No tengo nada más que decirle». Sarah asintió con aprobación. Una decisión acertada. A veces el silencio hablaba más alto que cualquier palabra. El día transcurrió tranquilo. Ella y Sarah fueron al centro comercial, donde Elizabeth compró ropa nueva, no porque realmente la necesitara, sino más bien como un acto simbólico de renovación. Después, almorzaron en un pequeño restaurante italiano y hablaron de las perspectivas de futuro de Elizabeth. «Estoy pensando en tomarme un año sabático en la publicación», dijo Elizabeth, dando vueltas a los espaguetis en el tenedor. «No renunciar, sino tomarme un descanso para decidir qué quiero hacer realmente». «Es una buena idea», asintió Sarah. «¿Qué pasa con la casa? ¿Vas a intentar demandar por tu parte?» «No lo sé», respondió Elizabeth con sinceridad. «Ahora mismo, la libertad emocional es más importante para mí que los asuntos materiales. Quizá más adelante». Esa noche, de vuelta en casa de Sarah, Elizabeth consultó su teléfono. Había otro mensaje de James. «¿Puedo hablar contigo al menos una vez?» «En persona, no para pedirte perdón o intentar reconquistarte, solo para hablar». Elizabeth le enseñó el mensaje a Sarah. «¿Qué te parece?», preguntó.
Depende de cómo te sientas. Sara se encogió de hombros. Si estás preparada para esa conversación y no te devuelve emocionalmente a esa situación tóxica, ¿por qué no? Pero si sientes la más mínima inseguridad, no lo hagas. Elizabeth se preguntaba. Tenía ganas de volver a ver a James, oír sus disculpas, tal vez incluso una explicación. Me lo pensaré, dijo finalmente. Hoy no. Quizá mañana o pasado mañana. Aquella noche, tumbada en la cama de la habitación de Sara, Elizabeth contempló su futuro. 12 años de matrimonio con James habían marcado gran parte de su vida adulta. ¿Quién había sido antes de él? ¿En quién podría haberse convertido si no hubiera dejado que él aplastara su personalidad, su ambición, su confianza en sí misma? Ahora tenía la oportunidad de redescubrirse a sí misma, tal vez de volver a su viejo sueño de tener su propio estudio literario, o intentar escribir un libro, no sobre su divorcio, por supuesto. Eso sería demasiado trivial, sino sobre algo completamente diferente. O viajar, conocer el mundo sobre el que tanto había leído pero del que tan poco sabía por experiencia propia. Las posibilidades parecían infinitas, y era desalentador, pero al mismo tiempo maravillosamente liberador. A la mañana siguiente decidió responder a James. De acuerdo. Dentro de una semana. Territorio neutral. Café literario a las 3 de la tarde del próximo sábado. No había elegido este lugar al azar. Literary era el café donde James y ella se habían conocido 12 años atrás. Ella, una joven editora, él, un aspirante a financiero. Entonces eran personas diferentes. Quizá una conversación en el mismo lugar, pero con personas muy distintas, sería una especie de conclusión del círculo. La respuesta llegó casi al instante. Gracias, allí estaré. Elizabeth colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Fuera hacía un soleado día de primavera, lleno de posibilidades. Su nueva vida acababa de empezar y estaba dispuesta a afrontarla con el corazón abierto y la mente despejada. En otra parte de la ciudad, James también estaba junto a la ventana de su casa, ahora medio vacía. Tras recibir una respuesta de Elizabeth, se sintió extrañamente aliviado. No porque esperara una reconciliación, se daba cuenta de que eso era imposible, sino porque le daba la oportunidad de al menos intentar explicarse. No para justificarse, no, sino simplemente para explicar cómo había llegado al punto en que había perdido todo lo que realmente importaba. Los dos estaban en sus ventanas mirando la misma ciudad, pero con perspectivas diferentes. Para Elizabeth era el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de esperanza y posibilidades. Para James era la amarga constatación de las consecuencias de sus actos y la necesidad de replantearse toda su vida. Sus caminos se habían separado, pero ambos estaban avanzando, cada uno en su propia dirección, cada uno con sus propias lecciones y sus propias verdades.